Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Todo Buenas bien? noches, doctora. Muy bien. Buenas noches, doctora. Perfecto. Bueno, hoy día vamos a empezar con tiroides, patología de tiroides, ¿ya? Voy a empezar a compartir la clase. Me avisan si podemos compartir, ¿ya? Ya, como ya habíamos visto la anatomía de tiroides, y ya sabemos cómo, en dónde medir, cuál es la ecogenicidad, cuáles son las estructuras adyacentes que tenemos que valorar, todo en sí de la anatomía ecográfica. Entonces ahora nos vamos a centrar en patología de tiroides. Como ustedes han de haber escuchado, hay una patología tiroidea difusa y una imagen nodular o nódulo tiroide. Entonces nosotros vamos a caracterizar dependiendo de estas dos formas, ¿ya? Y al final vamos a hacer algo de TIRADS. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a conocer las patologías más frecuentes, encontradas en la glándula tiroides, y vamos a establecer patrones benignos y malignos para saber reconocer qué lesión tiene características benignas y cuáles malignas. Vamos a ver patología tiroidea difusa, nódulo tiroideo, TIRADS, patología tiroidea benigna y patología tiroidea maligna. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que nosotros tenemos para el estudio de la tiroides? Entonces, como ustedes saben, el que nosotros más utilizamos para tiroides es la ecografía. No es útil para descripción. ¿Y por qué? Porque nosotros que ya sabemos que la ecografía es accesible, es más barata, y en tiroides nos da una muy buena resolución para valorar toda la glándula. Recuerden, para que no nos quede suelto, lóbulo tiroideo derecho, istmo, lóbulo tiroideo izquierdo, ese es un corte en axial, anterior, posterior, derecha, izquierda. Planos musculares, tenemos acá, esófago, y aquí tenemos carótida y vena yugular interna, ¿ya? Entonces, estos son más o menos lo que siempre vamos a ver. Esta imagen, grábense, porque esto es lo normal que nosotros tenemos. Entonces, desde ahora ya vamos a empezar a ver patología. Y también es útil como guía para PAF. Normalmente cuando nosotros tenemos un nódulo que tiene características malignas, porque no vamos a hacer una PAF en un quiste o en un nódulo con características totalmente benignas, no tendría sentido enviar a hacer una PAF. Nosotros recibimos las PAF para hacer cuando tenemos características de un nódulo maligno o que está entre un TIRAD3, que está que tiene la posibilidad de ser un nódulo maligno, ¿ya? Entonces, en esos casos nosotros enviamos una PAF. Entonces, la ecografía nos sirve como guía para realizar este estudio, ¿no? Entonces, otra vez la PAF es de elección para nódulo tiroide, porque nosotros solo colocando el transductor lineal vemos el nódulo y estamos haciendo una PAF o una citología del nódulo tiroide. También utilizamos otros estudios como son la tomografía y resonancia, pero en cambio esta tomografía y resonancia lo que nos van a ayudar, en este caso aquí tenemos la tráquea y aquí está la tiroides adosada en la parte anterior, todo esto es tiroides. Entonces nosotros, ¿qué vamos a valorar acá? Vamos a valorar si, por ejemplo, en el caso de tener un bocio intratorácico, vamos a valorar la afectación que tal vez tenga ganglionar, y también valorar estructuras distantes, ¿no es cierto? Si hay MES, todo eso vamos a valorar. Pero en sí, el parénquima de la glándula, nosotros lo que nos va a servir es la ecografía. Y en algunos casos que no nos quede claro, podemos pues utilizar también resonancia magnética.
Entonces, nos vamos a adentrar a la patología tiroidea difusa. Entonces, vamos a empezar con una de las patologías frecuentes, que a veces, que es la de etiología autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. A veces no se diagnostican adecuadamente recuerden que no son solo los hallazgos en ecografía, sino también son otros hallazgos por ser una patología autoinmune. Entonces, tiene que hacer un diagnóstico para saber que es una Hashimoto. Entonces, primero, conocer, si sabemos que es un autoinmune, vamos a tener que es un proceso inflamatorio crónico. Van a intervenir factores autoinmunitarios y las características son que se van a presentar en personas en edad media. Entonces, nosotros ya tenemos una idea. Una persona, por ejemplo, una mujer de 35 años que llega a la consulta y que ya tiene este proceso ya de bastante tiempo, entonces nosotros ya vamos acortando el cuadro para ver el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Y esta paciente de 30 años que llega de 35 años que llega a la consulta, con procesos autoinmunes que tiene, y él ya tiene un bocio indoloro, le mandamos a hacer unas pruebas tiroides, y esas pruebas tiroides también nos dan un hipotiroidismo, y ella también, además, tiene adenopatías cervicales. Perdón, a veces estas dos cosas se presentan, el bocio indoloro en algunos casos, no en todos, pero estas dos sí se presentan más. Entonces, la paciente llega con estas dos, una paciente de 35 años, con estas dos o estas tres características clínicas. Entonces, nosotros nos vamos a adentrar en hacer la ecografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Si ya tenemos nosotros la edad del paciente en cuál se presenta, tenemos ya la clínica del paciente, ahora vamos a ver los hallazgos ecográficos. Entonces, en este caso, nosotros vamos. Doctora, no se le escucha. No se escucha, doctora. ¿Ya? ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Se me escuchan, no? No sé qué pasó, o sea, se apagó el micrófono. Se fueron las imágenes también. Sí, esas yo mismo las saqué, pero el micrófono no sé por qué se apagó solito. A ver, ¿hasta aquí me escucharon? ¿Sí me escucharon de esa diapositiva? Se perdió el audio. Sí. Sí, esta sí. Desde aquí entonces. Hasta ahí, doctora. Ya, perfecto. Sí. Sí, hasta ahí. Ya, entonces les decía que nosotros ya tenemos la paciente encasillada en que es una paciente de edad media. Ya tenemos esa paciente, entonces después ya lo que tenemos es la clínica que decía que tenemos un bocio indoloro, tenemos adenopatías cervicales y hipotiroidismo por laboratorio. Entonces ya, ahora, ¿qué vamos a encontrar? Recordemos la ecogenicidad de la glándula tiroides que era más ecogénica que los planos musculares. Ya, que era más ecogénica que los planos musculares. Entonces lo que vamos a encontrar en el Hashimoto son disminución de la ecogenicidad del parénquima. Entonces miren, este parénquima muy diferente al parénquima que era un poquito más ecogénico que los planos musculares. Vamos a tener una textura ecográfica parenquimatosa grosera. Miren totalmente cómo cambia la estructura de la glándula, como tiene como si fuera como unas pseudo tabiques, como si fuera así algo muy grosero la estructura de la glándula. Entonces, vamos ya encasillándonos y ya cambiando la forma normal de la glándula, ¿no? Otra característica, miren, aumenta también de tamaño, suele aumentar en algunos casos, suele aumentar y en otros casos suele disminuir.
pero las características son que, miren, como tiene como que si tuviera micro o pseudonódulos y como tabiques dentro del parénquima. Entonces, la vascularización puede estar normal o disminuida, y en el caso de que nosotros en el examen de laboratorio tengamos hipotiroidismo, vamos a tener una vascularidad aumentada. ¿Ya? Miren en estos 3 gráficos de acá, cómo tenemos la estructura. O sea, son pseudonódulos, no son pseudonódulos verdaderos, porque si los vemos, no son tantos, no vamos a tener en una glándula muchos nódulos como imágenes nodulares verdaderas. Entonces son pseudonódulos con tabiques fibrosos, característica de la tiroiditis de Hashimoto. Doctora, alguna vez vi un video donde hacía una comparación de la tiroiditis de Hashimoto, para no olvidarse, con la piel de jirafa. Tal cual como estamos viendo una piel de la jirafa, se ve la tiroiditis de Hashimoto. Por los micronódulos. Entonces, Por sí. los micronódulos, exactamente. Ajá. Entonces, lo observamos múltiples micronódulos hipoecoicos, que más o menos de cuántos, de 1 a 6 milímetros. Entonces, miren estas características, cómo la glándula cambió totalmente. Tenemos obviamente la estructura, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, pero en cambio dentro la ecogenicidad cambia totalmente, ¿ya? No en todos los casos se va a presentar exactamente igual que esto, no, pero estas son las características más evidentes, ¿ya? Y los tabiques fibrosos, importante. Entonces, ya vamos encasillando más la tiroiditis de Hashimoto, y ya no se nos va a olvidar esta imagen. Por eso les decía que al inicio recordemos esa imagen normal de la glándula y ya vamos comparando con la patología. Entonces, siempre al lado de la clínica y los hallazgos de ecografía. Otra característica importante es que en esta patología vamos a tener adenopatías cervicales. No que tengan características malignas, pero sí voy a tener con características inflamatorias. Normalmente nosotros podemos tener ganglios en todas las cadenas cervicales, en todas las cadenas ganglionares que tenemos en todo el cuerpo. Normalmente se reactivan o se activan cuando tenemos algún proceso inflamatorio o algún proceso maligno, ¿no? O incluso por cualquier golpe, alguna cosa, se pueden activar los ganglios. No es solo porque existe alguna patología en sí, porque se inflama, pues una primera línea de defensa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener ganglios, que no es tanto por la inflamación, sino por la patología autoinmune que se está cursando. Entonces, miren, por ejemplo, este ganglio está un poco aumentado de tamaño, pero tengo hilio, tengo la cortical igual acá. Entonces, no es que tenga características malignas, pero sí me va a aumentar la cantidad de ganglios que yo observe en la ecografía. Entonces, como les decía, ayer es importante no solo revisar la glándula tiroides, sino revisar todo el cuello. Y en algunos casos también la tiroides puede estar totalmente atrofiada. Entonces, la mayoría o un número de personas puede tener en esos casos la glándula tiroides disminuida de tamaño, por lo que nosotros no vamos a tener la misma producción de hormonas tiroides, por lo que se da un hipotiroidismo. Incluso hay pacientes que se dan cuenta que tienen una patología, una tiroiditis de Hashimoto, porque se van a hacer exámenes tiroides de cribado, que tal vez se pidieron porque una revisión, y ahí ven el hipotiroidismo, empiezan a estudiar, encuentran estos hallazgos en la ecografía y terminaron siendo una tiroiditis de Hashimoto. Obviamente también que van a enviar un anti-TPO que se utiliza para ver si son autoinmunes o no, ¿ya? Entonces, todo es en conjunto. Entonces, en conjunto la clínica, laboratorio y diagnóstico. Y nosotros los medios de imagen son para confirmar diagnósticos que ya pensaban. No es que nosotros damos todo. Nosotros confirmamos los diagnósticos que se supone que ya tienen que pensar. ¿Ya? Entonces, esa es una de las presentaciones de la tiroiditis de Hashimoto, con los micronódulos, los tabicos fibrosos, que en algunos casos aumenta de tamaño, en otros sin atrofia, con las adenopatías cervicales. Y otra presentación
es en una forma nodular focal. En este caso, tenemos un nódulo sólido hiperecogénico, y este incluso puede estar solo este nódulo, y la glándula normal y solo con imagen ecogénica. Entonces, viendo esta imagen ecogénica podemos tener la sospecha que puede ser una tiroiditis de Hashimoto, y en este caso puede tener algún tipo de riesgo de degeneración maligna. Ya, entonces nos quedó claro con la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a empezar con otra patología también frecuente que vemos también en las consultas, que es la enfermedad de Graves. Entonces, esta, al igual que la tiroiditis Hashimoto, también se presenta en mujeres, pero esta en mujeres igual jóvenes, y también es de origen autoinmune. Entonces, nosotros ya vamos otra vez, para empezar, otra patología, a ir reconociendo epidemiología y etiología, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características? Ya vamos a cambiando el panorama, ¿no es cierto?, de la glándula tiroides. Ya, esta glándula... Doctora, dígame. en la lámina anterior, por favor. La primera lámina, parecía que decía que era causa de... No, la de la enfermedad de Graves. ¿Ya está? Ya, ahí dice causa de hipotiroidismo, pero la enfermedad de Graves es causa de hipertiroidismo. Sí, sí, puede tener también, pero también es causante hipotiroidismo en algunos casos, y cuando se alteran también podemos tener hipertiroidismo. No solo es hipertiroidismo, también claro que esas características del hipertiroidismo, pero en algunas mujeres puede presentarse hipotiroidismo también. Claro, porque en los exámenes arroja una tirotoxicosis, entonces es porque hay una hiperfunción de la glándula. Ajá, recordemos que como deja de funcionar normalmente la glándula, a veces cambian los valores, y entonces como deja de funcionar la glándula, ahí depende también de la causa que está. Como son de origen autoinmune, en realidad, como también la otra, la Hashimoto, también puede presentar hipotiroidismo y en algunos pacientes hipotiroidismo. Entonces, no es que solo sea en la una, por ejemplo, hipotiroidismo, que Hashimoto la mayoría presenta hipotiroidismo, pero también presenta hipertiroidismo. Claro, claro. Y también hay que cuidarse de no poner esos diagnósticos funcionales, porque a mí me han llegado ecografías donde ponen y determinan como conclusión, como impresión, que dice hipotiroidismo, hipertiroidismo, cuando eso no se puede saber ¿En por ecografía? Claro, no sé, claro, en No, informes pero es ecográficos me han imposible. llegado. No Claro, por eso, no creo que le lleguen así, porque eso ya sería... claro. Entonces, por eso le digo, no se puede saber porque es algo funcional. No, es que No se nosotros puede en la determinar. ecografía es imposible poner hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque, o sea, no tiene ni pies ni cabezas poner ese diagnóstico. Nosotros Claro, solo pero ponemos sí me han incluso... llegado un par por lo menos de esas ecografías así. Por eso les comentaba que no es posible, claro, no es posible. No, ahí es que le pongo una X bien grande. En este caso, nosotros, por ejemplo, bueno, y al final les digo de patología tiroide difusa. ¿Ya? Entonces, en los hallazgos que nosotros podemos tener un aumento del tamaño glandular. Entonces, cambia totalmente las características. Entonces, mire, tiene un aumento del tamaño glandular, mayor convexidad de los bordes anteriores, si ven cómo está, y la glándula no es tanto como el otro parénquima, que era con micronódulos, con tabiques fibrosos. No, no es tan grosero como el anterior, pero sí aumenta de tamaño la glándula. Pero si nosotros vemos, el aumento de tamaño de la glándula es simétrico. Se aumenta toda la glándula, istmo, lóbulos y los dos lóbulos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí miren, también tiene una textura heterogénea, pero no es tanta como la anterior, pero sí cambia a lo de una imagen de una ecografía normal. Entonces aquí lo que tenemos es ecogenicidad
del parénquima, ecogenicidad del parénquima disminuido. Y si nosotros vemos acá, que dice, aquí es importante nosotros poner el Doppler color, que a pesar de que arriba en tiroiditis Hashimoto también veíamos que en algunos pacientes que tienen, también podemos observar el aumento de la vascularidad, pero en cambio nosotros si solo ponemos el Doppler color, nosotros vamos a decir, pero puede ser un Hashimoto, puede ser un Graves, pero primero vemos también en el 2D las características, totalmente diferentes. Tal vez cuando le ponga el Doppler se parezcan, pero en cambio ya cuando tengo un 2D es totalmente diferente. En la ecografía Doppler color es un patrón hipervascular y nosotros le llamamos el infierno tiroideo, muy característico de la enfermedad de Graves. En algunos casos también nos sirve colocar el Doppler espectral. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener una velocidad picosistólica mayor a 60. Entonces, podemos también decir, esto, miren, me da una especificidad del 100 y una sensibilidad del 80%, valorar esa velocidad picosistólica. Entonces, nosotros si tal vez tenemos una duda diagnóstica, en qué patología sea, en qué todo, entonces, miren, esto tiene bastantísima especificidad, ¿ya? Y nos da un 100%. La velocidad picosistólica de mayor a 60. ¿Qué arterias eran las que estaban ahí de la tiroides? Eran 3 que dijimos. No se le entendió, Doc. Digo que ayer en la clase de anatomía decíamos que en tiroides la vascularidad estaba dada por 3 arterias. ¿Cuáles eran? La IMA, tiroide superior y tiroide inferior. La IMA y la inferior, que eran ramas de la subclavia. Y la tiroide superior, rama de la carótida interna. Externa. Externa. Ya, entonces esas son las que vamos a valorar, ¿no es cierto? No es que, es un vasito que pasó por ahí, no. Esas arterias son las que nosotros vamos a valorar. Y si son mayor a 60, nos da esa especificidad. Buenísimo, ¿no? Una gran ayuda para nosotros en la ecografía. Otra patología, en cambio, esta, miren, ya cambió. Esta ya no es autoinmune, sino es inflamatoria, ¿ya? Entonces, totalmente diferente, inflamatorio como autoinmune. Es la patología o tiroiditis de Kerrbay. Entonces, esta es una enfermedad autolimitada, a diferencia de las dos anteriores, que son enfermedades crónicas, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Que se presenta tras una infección viral del tracto respiratorio superior, ¿ya? Entonces, ya vamos encasillando en otro tipo de patología, ¿ya? Entonces, la paciente tuvo una infección de vías respiratorias. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? Tiene aumento del tamaño de la glándula de la tiroides, como vemos acá, focos hipoecoicos en el parénquima, miren estos, unos foquitos hipoecoicos en el parénquima, que cambia el parénquima y podemos tener un aumento de la vascularidad. Pero en cambio, estos hallazgos que nosotros tenemos, que también alguien me puede decir, oiga, pero parece un nódulo, o parece en realidad un parte de la tiroides de Hashimoto. Pero en cambio, esto, como es inflamatorio, a veces suele regresar y podemos encontrar después del tratamiento, podemos encontrar una tiroides normal. Otros hallazgos, igual, áreas mal definidas de la glándula tiroides, tiende a alargarse a través del eje longitudinal y tenemos disminución de la vascularización o un aumento de la vascularidad. ¿Ya? Entonces, esto es inflamatorio. Y la otra inflamatoria es la tiroiditis linfocitaria crónica. Igual está en mujeres de 30 a 50 años, pero en cambio esta patología aumenta en diabetes mellitus tipo 1 y 69 posteriores embarazos. Mire, 69% es alto tener esta tiroiditis linfocitaria. Entonces nosotros si ya tenemos una paciente que pasó por un embarazo y tiene tal vez clínica de algo de tiroides, nosotros vamos a analizar el cuadro y decimos, puede tener una tiroiditis linfocitaria crónica
y no las anteriores que ya las podríamos descartar, y más si tiene una diabetes tipo 1 y entre esta edad. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de esta? Inflamatoria, tiroiditis linfocitaria crónica, es igual aumento del tamaño glandular. Si vemos acá es el óvulo derecho y aquí el óvulo izquierdo. Y miren cómo vemos aumentado del tamaño de la glándula con un parénquima un poco más hipoecoico que lo normal, ¿ya? Porque el parénquima, no me voy a cansar de decir que el parénquima es un poco más ecogénico que los músculos, en cambio aquí cambia y casi se parece a los planos musculares. Podemos también tener en algunos casos micronódulos y fibrosis y un patrón hipervascular, ¿ya? Miren acá cómo cambia, miren la ecogenicidad totalmente disminuida, casi igual que los músculos, casi es igual que los músculos, ¿ya? Entonces, esto ya nos da una característica, es decir, no, algo no está bien en la glándula, porque es toda la glándula, no es que solo sea un nódulo. Y pueden recuperar el tamaño. Como son inflamatorios, con tratamiento adecuado, puede regresar a tener su tamaño normal y ya se autolimitó. Ya, entonces, ¿alguien que me haga un recuento de estas 4 patologías? Para que nos quede claro. Los hallazgos ecográficos en sí. En la tiroiditis de Hashimoto se pueden observar micronodulaciones y como decía el doc, podríamos guiarnos viendo un patrón semejante a una piel de jirafa. Ya. En la enfermedad de Graves. ¿Ya? En la enfermedad de Graves hay aumento del volumen de la glándula y se podría ver aumento en la ecogenicidad. Ya. Cambio la ecogenicidad. Disminuye un poco, ¿ya? Y en la de Kervine. ¿Y la de Grace qué era lo característico? ¿Era el infierno? El infierno tiroides, ¿se acuerdan? Así El aumento de la vascularidad. Ah, sí, con el volumen pico sistólico mayor a 60. Sí, ese es en el espectral, pero en el Doppler color podemos ver muy vascularizada, más o menos así, pero más vascularizada, que nos llamamos el infierno tiroides. Ya, siga, muy bien, está chévere. En la tiroiditis linfocitaria crónica, que suele generarse en pacientes después del embarazo. Ya, la linfocitaria, ¿sí? En la que se observa aumento de la vascularidad. Ya, y pueden haber micronódulos. ¿Y la otra cuál era? La de Kervine. Ya esa, la de Kervine. Y ese, en cambio, ¿cuál era el antecedente que tenía? Por procesos infecciosos gripales. Ajá, tenía una... Vías aéreas superiores. Ajá, una patología respiratoria y los hallazgos casi son parecidos entre esta, el tiroides linfocitaria crónica y la de Kervine, solo que nos cambia el cuadro clínico y en sí. Entonces, eso es importante. Entonces, yo creo que con patología tiroidea difusa estamos claros, ¿no? No nos vamos a confundir. En este caso, nosotros cuando tenemos bien claro ya, nosotros tenemos bien claro cuál es el diagnóstico. Por ejemplo, es fácil diagnosticar un Graves, es fácil diagnosticar un Hashimoto por las características muy evidentes que tiene la glándula y por las características clínicas que tiene la paciente. Entonces, nos va a ser fácil. Pero en cambio, en estas últimas, no es tan así. Si la clínica no es así bien puesta, nosotros no vamos a poner en el diagnóstico tiroiditis linfocitaria crónica. No, porque en realidad nos queda esa duda. Entonces pues en este caso, cuando no podemos poner así, nosotros lo que sí podemos es poner patología tiroidea difusa, que también estamos poniendo eso y no estamos poniendo ni tiroiditis, ni nada, porque tampoco es eso, ¿no? O sea, en tiroiditis sí, porque es en general una tiroiditis que también fuera, pero en ese caso mejor ponemos patología tiroidea difusa, que nosotros en esas patologías tiroidea difusa solo englobamos a las 4.
y dependiendo de la clínica, ya más o menos se engloba, ¿ya? Pero lanzarnos a decir una tiroides linfocitaria crónica cuando no tenemos la certeza, no digo, el Hashimoto es muy fácil de diagnosticar, Graves también. La difícil, doctora, sería ahí la de Hashimoto, pero la focal, cuando se encuentra un nódulo focal heterogéneo. Ahí Claro, en complicado. ese nódulo ecogénico sí, podría ser, pero nosotros ahí lo que nosotros hacemos es escribir. Se describe el nódulo y lo ponemos, nódulo tiroide, a descartar, porque en realidad tampoco es que ese nódulo nos diga sí, es un Hashimoto, porque toda la glándula es homogénea y solo es lo único. Pero también está ahí, pues también son difíciles. Entonces ahí no digo, si nosotros no tenemos, ponemos mejor patología tiroidea difusa, que es mucho más creíble que ponernos a poner un poco de cosas, de diagnósticos que ni siquiera sabemos qué significan, como dice el doctor, hipotiroidismo, hipertiroidismo, imposible, ni que nosotros tuviéramos en la ecografía laboratorio. Entonces no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, bueno, como ya nos queda un poco claro la patología tiroidea difusa, ahora vamos a ver algo del nódulo tiroide. Entonces, en este caso, nosotros tenemos bastante consulta de ecografía por nódulos tiroides. Los que hacen ya ecografía han de saber que bastantísimos. O sea, igual todo paciente que tenga alguna alteración de las pruebas tiroides, de cajón van a ver ecografía. Entonces nosotros aquí vamos caracterizando el nódulo, que es lo importante, porque primero tenemos que saber qué es un nódulo benigno, qué es un nódulo maligno, para después decir diagnósticos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es un nódulo tiroide? Entonces, miren estos esquemitas que están acá. Es una lesión circunscrita en la glándula tiroides. Ya nos pasamos de la difusa, que era toda la glándula, ahora ya solo es circunscrita. Un hallazgo frecuente, hasta el 50% de mujeres mayores de 50 años. El 5 al 10% serán lesiones malignas y en niños la malignidad ronda el 30%, ¿ya? Entonces, miren, es 50% en mujeres mayores de 50 años. Es bastante el 50% de pacientes. Entonces, vamos caracterizando nosotros el nódulo, ¿ya? Sabemos que es una lesión circunscrita en un lóbulo tiroide. Entonces, miren, en este caso vamos a ver primero la composición, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la composición que el nódulo puede tener? Entonces, primero es la composición sólida, miren, en este caso. Es una imagen nodular, redondeada, de bordes definidos, de características sólidas, que es lo que en estas diapositivas estamos describiendo. Entonces, miren, es sólido. ¿Por qué? Porque casi está parecido al parénquima con más ecogenicidad, pero es sólido, ¿ya? Entonces, aquí dice, incluimos, que dice que el sólido podemos tener que el 83 al 91% son cánceres tiroides, son sólidos. Parcialmente quístico, el 9% de cánceres son mixtos. Y cuando tenemos un nódulo espongiforme, menos del 1% de los cánceres tiroides son espongiformes. Entonces, ¿cuáles son los más la característica que tiene más tipo de cáncer? Son los sólidos, con un 83 al 91%. Entonces, ahí hay que poner atención para ir viendo las características, ¿ya? La otra era predominantemente sólido. ¿Qué quiere decir? El anterior era totalmente sólido. Este ya es predominantemente sólido, que tiene el 50% o más de sólido. Y lo otro tenemos líquido, ¿no? Como miren aquí. ¿Cómo describirían esta imagen? Bueno, se trata de una imagen ovalada, mayormente sólida, con áreas quísticas internas y además se observan calcificaciones. Y tabiques. Sí, Gaby iba a hablar. ¿Y presencia de tabiques también? Eso también iba a decir. Incluso parecería que tendría tabiques, ¿no? En el interior. Entonces aquí sería una imagen nodular, ovalada, de bordes definidos, heterogénea,
de predominio sólido con áreas anecoicas en su interior, con tabiques y calcificaciones, ¿sí? Está muy bien como lo describieron. Ya, ahora en cambio tenemos predominantemente quístico, tejidos blandos menos del 50%. Entonces aquí tenemos ya más, tenemos como que sería un quístico y con unas imágenes sólidas. Y la última, que es la caracterización, la composición, totalmente quístico. Entonces, si nosotros vemos en esto, pues es un quiste líquido, ¿ya? Entonces, ahí vamos caracterizando. Entonces, no vamos a decir que esto es lo mismo que este, ¿no? Totalmente diferente. Ese tiene más cara de malo que de bueno, ¿no? Igual al último vamos a hacer un repaso de todo, de esto, para que nos quede claro. Y el espongiforme, que tiene como si fuera sólido, pero tiene muchos espacios quísticos. Miren cómo está. Y recordemos que decía que para que este sea maligno es solo el 1%. Entonces, esta característica de un nódulo espongiforme, nosotros es casi totalmente benigna, ¿ya? Incluso, miren, es una imagen espongiforme sin flujo. Entonces, es algo benigno. Ya, ahora ya vimos la composición, que era sólido, predominantemente líquido y totalmente líquido. Ahora vamos a ver la ecogenicidad del nódulo. Miren, aquí vemos un nódulo hiperecogénico. Entonces, miren, es un nódulo redondeado, de bordes definidos, con un halo hipoecoico, pero es hiperecoico. Todas estas son hiperecoicos, ¿ya? Ecogenicidad isoecoico al tejido de la glándula, y isoecoico igual, parecido a la glándula, con un halo a su alrededor. Diferente a este, ¿no? Que aumenta la ecogenicidad. Y los hipoecoicos, que son los que más nos llaman la atención. Son, miren, tenemos el nódulo, el lóbulo y una imagen nodular hipoecoica, redondeadas, ovaladas, hipoecoicas. Entonces, miren, totalmente diferentes. Y dice, la hipoecogenicidad tiene más sensibilidad, pero no alta especificidad para diagnósticos de malignidad. Entonces, aquí en este caso, en cuanto a sensibilidad, especificidad y valores predictivos, nosotros tenemos que la hipoecogenicidad del nódulo, tenemos una alta sensibilidad y especificidad. Miren, tenemos 87 y 43, más sensibilidad para el nódulo hipoecoico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores son más sensibles para decir que sea maligno. También se hizo un estudio en donde se vio que la marcada hipoecogenicidad tendría una sensibilidad de 55 y una especificidad del 96% para malignidad, en relación a todas las características que tenemos: marcada ecogenicidad, márgenes espiculados, microcalcificaciones, bordes, márgenes irregulares y que sea sólido. Miren, de todas las características, que estas características son malignas, en la cual ganó en decir que tiene más sensibilidad y especificidad fue la marcada hipoecogenicidad. Entonces es importante valorar la ecogenicidad del nódulo. Y pues muy hipoecoico, que como ya decíamos, con valores y con sensibilidad y especificidad, pues este nódulo muy hipoecoico, pues nos vamos a pensar nosotros que es algo maligno ya. Entonces, en este caso es una imagen, si nosotros vemos, es una imagen nodular de bordes como que lobulados, bordes lobulados, marcadamente hipoecoico, incluso parece heterogéneo, con áreas sólidas en su interior, igual en este caso, que terminaron siendo un cáncer papilar hipoecoico y en cambio, un nódulo coloide, ¿ya? Ahora ya entonces vemos, tenemos ya composición, pondrán atención, composición, ecogenicidad, ahora vamos a ver el tamaño del nódulo. En cuanto al tamaño, vamos a usar el diámetro máximo en longitud, AP y transverso, porque eso es igual, nosotros medimos igual el nódulo como si estuviéramos valorando para sacar un volumen de la glándula.
que recuerden que eran las medidas que ya les enseñamos. Entonces, igual nosotros tenemos que ver. El tamaño, después de que se hizo algunos estudios, se quedó claro que el tamaño del nódulo no es predictor de malignidad. En un estudio finlandés, en 101 pacientes, en 101 tiroides se encontraron cáncer de tiroides pequeños en 36%. Entonces, no cambia que tal vez en sí el tamaño sea tan predictor, tanto de benignidad como de malignidad, solo en el 36% en tiroides pequeños, entonces que no podrían pensar. Y en un estudio del 2013 que incluyó 7.346 tiroides, la tasa de cáncer fue de 10.5 entre los nódulos de 1 a 1,9 versus 15 para mayores de 2 centímetros. Entonces, tampoco es que haya tanta variación entre estos nódulos, porque si recordamos, siempre dicen que los nódulos mayores a 1 hay que hacerles PAP, ¿no? Entonces, sí es importante, pero en esos estudios se vio que el tamaño no es el único predictor para decir ya, porque tiene ese tamaño, es maligno, ¿no? Sino en conjunto todos, y como vimos también la hipocogenicidad que tenía mayores valores de sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver la forma del nódulo. Entonces, una forma más alta que ancha se define como una proporción que sea más de 1 pulgada el diámetro anteroposterior en relación al diámetro horizontal o transversal. Entonces, si vemos este nódulo, vamos acá, este nódulo, por ejemplo, está igual que el ancho que alto, ¿no? Pero en cambio en esta imagen tenemos que este nódulo es más alto que ancho y lo medimos en transverso. Entonces, esta también es característica de malignidad, que sea más alto que ancho. 12%. Se ven, doctora, se ven como parados y los benignos serían como acostados. En vertical sería, bueno, o sea, si queremos hacer una referencia para que me entiendan de mejor manera. Pero sí, así, para que nos entiendan de mejor manera, sí. Sería como si estuvieran en vertical o parados, como dice el doctor, y los otros que serían los otros nódulos que tienen características benignas sería en horizontal. Entonces, 12% de los nódulos tiroides se vio que cambiaba la forma o que en estos se presentan así, con una sensibilidad del 40, 67% y una especificidad del 82 y 93%. Otro dato importante son los márgenes. Entonces, nosotros tenemos márgenes diferentes para decir es benigno o maligno. Entonces, ¿qué quiere decir con los márgenes? Una es la forma, otra son los márgenes, todo esto. Entonces, forma es que sea redondeado, ovalado, una forma que no en imagen nodular, pero cuadrado, todo eso. Pero eso es la forma. En cambio, los márgenes es todo lo que está en sí, los márgenes, los bordecitos, los bordes de la lesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Suave, que es bien definido, tiene una forma esférica o elíptica, entonces, que son bien definidos. Nosotros recorremos con el puntero, en este caso que estoy recorriendo, recorro todo el borde o el margen de la lesión nodular y la sigo a toda, tengo un margen completo. Igual acá, un margen suave, es que quiere decir que estamos en algo más benigno que maligno. Empezamos ya con un borde irregular. Dentro de este irregular puede estar espiculado, dentado o con ángulos agudos. Miren, este es un nódulo con bordes espiculados. ¿Sí ven? Totalmente cambia la forma del nódulo y si ven, es hipoecoico, es más alto que ancho. Entonces ya nos van ganando características malignas, ¿no? De todas las que hemos visto. Y aquí tenemos en cambio con bordes irregulares y es como si tuviera bordes lobulados, ¿no? El margen lobulado, que les decía que puede ser único o múltiple. Cuando es un único lobulito, así como puede ser, en realidad lo podemos encasillar como si solo es el único hallazgo. Pero si ya tengo hipogenicidad, tengo todo lo demás, ya pues me cambia. Pero si solo fuera esto, nosotros pueda como característica benigna.
Y miren ¿cómo describirían esta lesión? ¿Recuerdan ayer que les daba algo de acá? ¿Alguien que me describa? Creo que estábamos más de 40, estaban conectados al inicio. Una lesión isoecogénica, contornos poco definidos, que parece que invaden hacia los tejidos adyacentes con una hiperecogenicidad central. Ya. Especificaciones. Ya, perfecto. Está muy bien. Entonces, sí, miren, ¿qué vemos? Ni siquiera aquí vemos el que decir, es que sí le vemos el bordecito al nódulo. No, aquí casi ni siquiera se ve el borde de los nódulos, se ve un área este es un lóbulo, ¿no? Pero dentro se ve una imagen tan mal definida que nosotros ni siquiera llegamos a ver bien cuáles son todos los bordes. Incluso, como dice el doctor, acá tenemos ya compromiso. Recuerdan que la cápsula tiroidea era bien lisa, con sus bordes lisos, definida. Y miren acá, nosotros ya estamos pasando esta cápsula. Entonces, esta lesión, pues, obviamente no va a ser una lesión benigna. Ya esta tiene cara de malignidad. Y si nosotros vamos a su región cervical, nosotros vamos a hallar ganglios cervicales que ya no tienen característica benigna, si ya van a tener ya engrosamiento de la cortical, pérdida del hilio, entonces todo eso nos corrobora que es una lesión maligna. Entonces, pues esto es una lesión maligna, nosotros vamos a poner, como ya vamos a ver después el TIRATS, pero sería un TIRATS 5. El halo, que les decía, que encimita del margencito del borde tenemos una imagen como si fuera una coronita como hipoecoica, entonces borde oscuro alrededor. Buenas. Espérenme un ratito ya. Esperen un ratito, chicos, ¿ya? Muy bien, doctora, con gusto. Está bien. Ya, perdónenme, tuve un inconveniente, ¿ya? Entonces seguimos ¿Ya sí me escuchan bien ahí? Sí. Continúe, doctora, sí. Ya, entonces aquí les decía que tenemos, ¿no es cierto?, un borde oscuro alrededor de la periferia, eso es el halo que nosotros podemos tener, ¿ya? Aquí otra característica de los márgenes era la extensión extratiroidea, que esta extensión va más allá de la cápsula, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y entonces ya con todos estos hallazgos nosotros ya vamos caracterizando el nódulo, ¿no? Entonces ya decimos, ya tenemos en cuenta cuál es la forma, cuál es el tamaño, la ecogenicidad. Entonces vamos a hacer como un pequeño recuento de todo para que nos quede claro y para empezar a ver ya patología tanto benigna como maligna. Entonces, en este caso nosotros tenemos, perdón, ¿dónde estoy?
Acá. Entonces, un borde liso es más común en benignos, pero en el 33% y 93% se observó en malignos. Tenemos un halo uniforme, que en los uniformes la característica es que sea benigno. Si yo tengo un halo incompleto, en 10 al 24% se presentan carcinomas. Y la tiroides más definida también se produce o se presenta en patología difusa, ¿ya? Entonces, tener en cuenta ya estas características que ya vamos uniendo todo para dar el diagnóstico del nódulo en que si es benigno o maligno. También otra característica son los focos ecogénicos. Entonces, estos focos ecogénicos pueden ser o son puntiformes. Entonces, estos, cuando son menos de 1 milímetro, son como microcalcificaciones. Estos que son puntiformes, pequeños, menos de 1 milímetro, son características de cánceres papilares o de patología maligna. Entonces, en este caso, vemos una imagen nodular redondeada con márgenes irregulares, sólida, de predominio hipoecoico, con imágenes puntiformes ecogénicas, que al examen que se le hizo la citología fue un cáncer papilar con microcalcificaciones, ¿ya? Y tenemos al revés las macrocalcificaciones. Estas macrocalcificaciones, como son más grandes, van a generar sombras acústicas. Entonces, es un cáncer, en este caso, miren, son pequeñitas, totalmente bien pequeñitas, 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 a pesar de que el nódulo tiene márgenes definidos, es más ancho que alto, es sólido y tiene, a la final fue un cáncer papilar. Y en este caso, en cambio, en esta ecografía, tenemos que estas calcificaciones casi de toda la pared, ¿no? Miren, que tiene sombra y terminó siendo un nódulo coloide, que nosotros decimos a estas calcificaciones como cáscara de huevo. Las calcificaciones también periféricas pueden no ser completamente continuas y en realidad tan grandes esas calcificaciones en realidad no representan malignidad. Y también dentro de las imágenes quísticas nosotros vemos imágenes como si fueran en cola de cometa, que también nos puede decir que son patologías benignas, ¿ya? Que se llama un artefacto en cola de cometa, que en realidad las vemos dentro de los quistes. Otro pequeño resumen, entonces vamos, que dice que los focos ecogénicos se asocian en benignos y malignos. Las macrocalcificaciones aquí está al revés, es microcalcificaciones. Las microcalcificaciones, mayor riesgo de malignidad. Las calcificaciones periféricas todavía está entre estudios contradictorios, y los artefactos en cola de cometa en una malignidad solo del 15%. Y en otros estudios se ha demostrado alta especificidad para nódulos malignos de las microcalcificaciones. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la caracterización de los nódulos, ¿ya? Para que nos quede claro cómo se ven los nódulos y cuáles son las características. No es solo poner en el informe o en el estudio, se observa un nódulo tiroide, no, sino hay que describir todo lo que nosotros dijimos antes, todo eso hay que describir, todo. Entonces, ahora ya que tenemos claro eso, vamos a ver los trastornos nodulares benignos. Lo primero que nosotros vemos y que vemos mucho en la consulta son los nódulos hiperplásicos, adenomatosos o coloides, ¿ya? Entonces, ¿cómo describirían esta imagen? Ese es un lóbulo derecho. ¿Cómo describiríamos esta imagen? Una imagen nodular, ecogénica, redondeada, con vascularización periférica. ¿Ya? ¿Y qué es? ¿Sólida? Podría ser un nódulo hiperplásico, sólida, sí. Sí, eso, completamente. es una imagen sólida, completamente sólida, ¿no? Igual que la de acá. Son imágenes totalmente sólidas. Miren todo aquí. Tiene un halo continuo, pero es
totalmente sólida, como dijo el doctor, con contornos definidos, redondeada, entonces tiene totalmente todas las características, tendríamos casi de benignidad. Entonces, estas características son de los nódulos hiperplásicos, adenomatosos o coloides, que son benignos, más frecuentes. ¿Cómo se ve en la ecografía? Sólidas, homogéneas y bien definidas. Pueden ser hiper, iso o hipoecogénicas y pueden tener algunas un componente quístico y el halo hipoecogénico, que es continuo. Otra patología frecuente, bueno, ahora ha disminuido estas enfermedades o hiperplasias por bocio. ¿Por qué ha disminuido? Porque hasta el momento antes había había mucha deficiencia de yodo, entonces por eso habían bastantes pacientes a la consulta que llegaban con imágenes muy grandes nodulares. Al momento pues ya no tenemos tanto, pero antes sí se veía eso. Entonces dice que el 80% se debe a una hiperplasia. De la etiología es un déficit de yodo. Entonces, cuando la hiperplasia es generalizada, va a generar el aumento y se lo traduce en bocio. Entonces, ¿cómo nosotros vemos? Primero vamos a ver la glándula tiroide un poco aumentada de tamaño, pero solo por el nódulo, ¿no? Entonces, no es como la de Graves, que en la de Graves, que era difusa, toda la glándula aumentó de tamaño. En este caso, solo es una parte del nódulo va a aumentar de tamaño. Y en el eco vemos nódulos hiperplásicos o adenomatosos, parecidos a los anteriores. Es esto mismo, sino que el paciente llega con una gran masa en el cuello, que se han de haber visto, que nosotros le revisamos y es una imagen así. ¿Ya? Es un bocio o nódulo hiperplásico, es lo mismo. Los adenomas foliculares, 5 a 10% de nódulos tiroides, se van a rodear de una cápsula tiroide, de una cápsula fibrosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está enmarcado, ¿no? Tiene bordes definidos, tiene un margen suave, forma ovalada. Entonces, pueden ser sólidos, pueden ser hipo o hiperecogénicos o isocoicos, delimitados y con un halo hipoecogénico. Entonces, miren acá, miren este de acá, igual vemos todo el nódulo, pero tiene características de benignidad. Entonces, nosotros pensamos en un adenoma folicular. Y otra patología muy común es el quiste. En cambio, esta es una imagen redondeada, de bordes definidos, hipoecoica, sin vascularidad, ¿ya? Proviene de la degeneración completa de nódulos hiperplásicos por necrosis. Entonces, lo común es que sean anecoicos o con baja ecogenicidad y se presenta en el 60% de la población. Entonces, vamos a ver aquí un video para que nos quede claro lo que es un quiste y cómo lo vamos a ver, y más también para ver tiroides, ¿no? Para ver toda la glándula. Entonces, miren acá, como vemos, aquí estamos viendo el lóbulo derecho, aquí estamos haciendo las mediciones en este corte transversal que era. Recuerdan que ayer ya habíamos visto esas imágenes, las estructuras adyacentes. Aquí vemos los vasitos, la yugular, la carótida, los vasos que están dentro de la glándula tiroidea. Y aquí vemos una imagen, miren, en longitudinal vemos una imagen ovalada, hipoecoica, le toman la medida y van siguiendo y, ¿no es cierto?, que le vemos que es más anecoica esta imagen. ¿Sí ven? Aquí estamos en sagital en la glándula, en el lóbulo derecho, y nos vamos a transverso y también lo vemos. Para que una lesión sea verdadera, nosotros tenemos que verla en los dos planos, tanto en plano sagital como en plano transverso, ¿ya? Entonces, miren, aquí vemos que tiene un pequeño tabique, pero en sí es un quiste tiroideo.
Vamos viendo el otro lóbulo también. Y nos quedamos con esta imagen, ¿ya? Del quiste tiroideo. Entonces ya no nos vamos a confundir con este. ¿Ya? Ahora vamos a ver dentro de las imágenes de un quiste, tenemos diferentes patrones. Un patrón coloide tipo 1, que en este caso son lesiones quísticas, anecoicas, con spot hiperecogénicos o las imágenes que les decía en cola de cometa. Pueden presentar una ausencia de la cápsula y pueden medir de 1 a 15 milímetros, ¿ya? Entonces, eso es el patrón coloide tipo 1, que esto es benigno. Patrón coloide tipo 2, en cambio, ya aquí son nódulos mixtos, que ya no solo tienen el componente líquido, sino que también tienen componente sólido. El patrón coloide tipo 3, miren cómo cambia totalmente ya. Es un nódulo mixto que dice que va a deformar totalmente la glándula, tiene márgenes imprecisos, con spot también, como podemos, o con los artefactos en cola de cometa. No posee cápsula porque miren aquí casi incluso está invadiendo ya todo el lóbulo. Tiene una porción sólida y secoica, que puede estar, esta parte sólida puede estar vascularizada y también pueden tener tabiques, ¿ya? Entonces, esto en realidad, estos patrones tipos coloides, en realidad sí se los manda a realizar una PAF, porque a veces como esta composición que tanto está en sólido y en líquido, no nos queda claro, ¿ya? Pero en sí es un patrón coloide tipo 3. Cuando en clase se sienta mejor, vendrá a disculparse contigo. Veo que utiliza sus habilidades de persuasión y de control. ¿Podemos apagar los micrófonos, porfis? Batallas y calmar. No habrá ningún escándalo, no presentaremos. Me imagino. Tiene otra opción para poder controlarla. Te estoy dando todo lo que quieres, Nazan. Micrófono, por favor. Tengo que hacerlo. Ya, en este caso vamos a ver un patrón coloide. Entonces, miren, como veíamos anteriormente la imagen, la diapositiva, vemos acá, miren. ¿Sí ven? Es un gran nódulo mixto de partes sólidas como líquidas. Y vemos que incluso tiene como tabiques, tiene todas estas características, pero es un patrón coloide. Y decía que los tabiques pueden estar vascularizados, ¿sí ven? Miren cómo está así. Entonces, bueno, en este que está más, mire, la PAF fue un bocio coloide. Eso fue lo que hizo la PAF. ¿Ya? A ver, esto también. Y aquí también vamos a ver. De todos modos, se le sugirió PAF por, me imagino. Sí, claro, eso les decía. Eso les decía, que como no queda claro, cuando son ese tipo de patrón coloides ya, si fuera solo un tipo 1 con un cola de cometa, así con un artefacto, no, ese es benigno y se lo pone como benigno. Pero en cambio, en estos patrones coloides que ya tengo ese cambio con más partes sólidas, ahí ya no puedo poner así, entonces ahí ya se hace la PAF para el diagnóstico. Y en este caso salió un nódulo coloide igual, entonces sería benigno. Pero sí nos queda ya la duda ahí. Entonces acá miren otra imagen. Este nódulo, ¿qué les parece a ustedes? Miren, si le vemos una imagen de ahí, ovalado, hipoecoico, parecería que tiene incluso calcificaciones. Miren. Recordemos que vamos recorriendo toda la glándula para ver que no se nos pase ningún nódulo. Entonces, miren, acá tenemos este nodulito. Lo único de este nódulo que nos llamaría la atención, que es la hipoecogenicidad, ¿no? Porque lo demás, tenemos un nódulo de bordes definidos,
no nos llamaría mucho la atención, pero sí nos llama la atención la marcada hipoecogenicidad del nódulo, que en este caso sí sería adecuado realizar una PAF. Entonces, esos son las patologías más frecuentes que son benignas, que son el quiste, los nódulos hiperplásicos, adenomatosos, el bocio. Son los más innódulos. Ahora vamos a ver ya los trastornos nodulares malignos. Empezamos por el carcinoma papilar, que es el 75% de lesiones y se presenta en mujeres menores de 40 años. Entonces, de todos los cánceres, el 75% vamos a tener el papilar, es el más común. La diseminación linfática es frecuente, es multifocal y de crecimiento lento. Entonces, si vemos en esta característica, es un nódulo muy grande, casi está ocupando casi todo el lóbulo, un nódulo aumentado de tamaño, diferente al nódulo hiperplásico, miren, con borde irregular. Tenemos mucho el borde irregular en esta parte, no tenemos un margen definido. Y tenemos muchas microcalcificaciones dentro. Esas imagencitas ecogénicas, microcalcificaciones y con vascularidad. Entonces, esto nos da esta imagen para malignidad, ¿ya? Y pues resultó ser un carcinoma papilar. ¿Cuáles son las características? Las microcalcificaciones y las adenopatías también pueden tener microcalcificaciones. Estas dos imágenes, miren, que son aquí, este es predominantemente sólido, casi toda la mayoría tiene sólido, solo un poquito de anecoico, que sería este líquido. Igual esta imagen, miren, una imagen isoecoica, ovalada, de bordes parcialmente definidos, de heterogénea, mixta, con áreas sólidas y quísticas, terminaron siendo, miren, lo calcificaron primero como un espongiforme, pero como tenía unas microcalcificaciones, se hizo la PAF y terminamos en un carcinoma papilar. Recuerdan que los espongiformes casi no eran malignos, pero como tenía microcalcificaciones, se hizo y fue un papilar. Doctora, la imagen superior simula tener un halo. Sí, claro, tendría, no tanto un halo, esto es lo que pasa es que este es mixto, entonces como es predominantemente sólido, esta parte es la parte sólida, me olvido del puntero, esta parte sólida, miren, y esto sería lo anecoico que tiene, es lo líquido que tiene del nódulo, pero no es que tanto sea como un halo en sí mismo, un halo completo. No, esto es lo que tiene la parte sólida. Si nosotros le pondríamos a en longitudinal, vamos a ver un poquito mejor. Ya, acá miren también, miren, igual que miren, parecido al de acá, pero ya en longitudinal que les decía, y ya se extiende la lesión, y miren cómo vemos, parcialmente sólida, con áreas líquidas en su interior y microcalcificaciones. Tiene bordes irregulares que están, miren, ya pasando a la cápsula hacia las estructuras. Entonces, ese no nos queda clarísimo que es algo maligno. Igual que este de acá. Miren los bordes espiculados que tiene acá y pasa a la cápsula con microcalcificaciones, pues esto es un carcinoma. Y por las microcalcificaciones y los hallazgos, lo terminamos como si fuera un papilar. Ahora el otro tipo de carcinoma es el carcinoma folicular. Este carcinoma folicular se presenta en el 10% de lesiones en mujeres de 60 años, ya sube un poco, ¿no? Y solo el 10%, a diferencia del papilar que era el 75%. Se extiende por vía hematógena, las adenopatías son raras y es multifocal y de crecimiento lento. Entonces, teníamos un aspecto benigno sin el flujo Doppler. Cuando se le puso el flujo Doppler, se vio que tenía mayor vascularidad y terminó siendo una neoplasia folicular. Entonces, en este caso, cuando tenemos un carcinoma folicular, lo que hacemos el diferencial es con adenomas foliculares, porque en el caso, miren acá, ¿qué veíamos? Solo una imagen ovalada, sólida, isoecogénica al tejido,
y solo le veíamos, sin el Doppler, veíamos como si fuera un adenoma, ¿no? En este caso, bueno, aquí ya cambia un poquito más porque está un poquito más irregular el borde, los márgenes igual acá, pero con vascularidad tenemos aumento, pero nosotros tenemos la morfología similar a un adenoma folicular y el diagnóstico, lo único que nosotros hacemos es por biopsia. Entonces, cuando nos queda la duda de una imagen que podría ser un adenoma, pero tenemos vascularidad y algunos hallazgos de así, mejor hacer una PAF. El carcinoma medular se presenta en 5% de lesiones en edad avanzada, es más agresivo y del 42 al 90% van a morir a los 5 años. Entonces, miren qué agresivo que es este tipo de carcinoma medular. Obviamente que se presenta ya en edad avanzada, entonces pues ya el pronóstico va a cambiar. O el tratamiento en sí sería. Entonces, la ecografía del medular, ¿cuáles son los hallazgos? Son microcalcificaciones en tumor primario y adenopatías. Ya casi son, no es tan los cambios tanto como el papilar. Entonces, miren, tenemos igual, miren acá, incluso parecería una imagen que lo único que nos llama la atención es la hipocogenicidad. Muy marcada, muy hipoecoico, a pesar de que tiene bordes definidos, pero está demasiado hipoecoico. Entonces, esta hipocogenicidad a nosotros ya nos tiene que llamar la atención y decir, o sea, tiene bordes definidos, tiene todo, pero esa hipocogenicidad no es tan característica benigna, no es característica benigna en sí. Ponemos Doppler y vemos bastante vascularidad, ¿no? Terminó siendo un carcinoma medular. Y el anaplásico, que es el más agresivo, el pronóstico es pésimo de este tipo de lesiones, se da en edad avanzada y se presenta en el 5% de lesiones. Afortunadamente solo se presenta en el 5%, porque si no... La ecografía es una invasión local extratiroidea y la tiroides muestra apariencia de una gran masa hipoecoica invasiva. Entonces, mire, en este caso tenemos un lóbulo derecho, un istmo, y vamos con el lóbulo izquierdo. Todo el lóbulo izquierdo está mal definido, no se aumentó de tamaño el lóbulo, tenemos afectación ya extratiroidea. Entonces, como tiene tan rápido, tanta agresividad y es muy rápido el crecimiento de esta lesión, vamos a ver que decía que el pronóstico por eso es pésimo, ¿ya? Ya. Entonces, hasta aquí. Entonces, ¿cuál era el carcinoma más frecuente? ¿Sí me están poniendo atención? El papilar, doctora. Sí, no es cierto. El papilar era con el 75%. Si decimos 75%, es decir que nosotros en la ecografía nos vamos a encontrar más con cánceres papilares. Entonces, siempre tener en cuenta eso. El 75% es cáncer papilar, se presenta en mujeres en edad media, en pacientes en edad media, y las características son las microcalcificaciones que tienen muy marcadas, ¿ya? Para terminar la clase, vamos a hacer un recuento de lo que es el TIRADS. Entonces, alguien que sepa algo del TIRADS, si nos enseña un poquito antes de yo explicarles. ¿O qué es el TIRADS? ¿Solo qué es? Doctora, es un sistema de reporte de datos de imagen tiroidea. Se implementa para tener una terminología universal para que el clínico pueda tomar la decisión más acertada. Ya, perfecto. Ese es el TIRADS. Normalmente nosotros hacemos unas escalas, como dice, para hacer una estandarización de términos, para que lo que yo ponga aquí en el Ecuador, si yo pongo un TIRADS, aquí en el Ecuador lo revisen en cualquier parte del mundo y sepan qué estoy diciendo. Nosotros normalmente utilizamos estas escalas en mama, en BIRADS, en pulmón, en LUNRAS, en hígado, en próstata, el PIRADS. Entonces, y en tiroides también no es la excepción que utilizamos el TIRADS, pero el único validado y estandarizado y que está ya legalizado todo, como podríamos decir, es el BIRADS, es el único.
estos, como digo, el TIRAS, el UNRAS, el PIRAS, no están todavía estandarizados. Es por eso que hasta el momento hay un montón de TIRAS. Si ustedes ponen TIRAS en Google, les van a aparecer full TIRAS de que hicieron en Argentina, hicieron en esto, hicieron en muchos lugares de TIRAS. Entonces, el único estandarizado y que nosotros tenemos, siempre sabemos cuáles son, es el BIRATS. Pero nosotros también podemos poner en nuestro informe un TIRATS para acercarnos. Entonces, si otra persona lee y dice, es un TIRATS 2, ya sabemos qué hacer, ¿no? En un TIRATS 3. Entonces, aquí vamos a ver que, como les decía, por ejemplo, en este caso, Park y Lee en el 2009 hicieron este TIRATS, ¿ya? Después, en el 2011, Han también hicieron otro TIRATS. Lee y Kim en el 2011 también tiene su TIRATS, que ellos también ponen cada TIRATS tiene características, no es que todos tengan iguales, es por eso que no está estandarizado todavía este. Entonces, miren, aquí tenemos el borde, que es todo eso, entonces van cambiando. También también lo hicieron. Y miren, aquí más o menos las categorías. Entonces, TIRATS 0 es que necesitamos una evaluación de un otro examen o exámenes anteriores que tengamos, o es un examen incompleto. TIRATS 1, cuando digo yo, un TIRATS 1 es un examen normal, que es decir, que la glándula no tiene ninguna lesión, está con sus márgenes definidos, con su volumen normal, ni siquiera es una patología tiroidea difusa, eso es un TIRATS 1. Un TIRATS 2, en cambio, son lesiones benignas. Estas lesiones benignas serían quistes, adenoma folicular, un quiste coloide tipo 1, eso es un TIRATS 2. TIRATS 3 es cuando tengo hallazgos probablemente benignos. Entonces, en este caso, es cuando nosotros ya podemos enviar a hacer PAF. Y pues TIRATS 4, A, B o C, tienen ya alta sospecha de malignidad y pues el TIRATS 5 ya es totalmente sospecha de malignidad y el TIRATS 6 tengo un carcinoma que está confirmado por citología, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros evaluamos en el TIRATS. Entonces, nosotros de todos los TIRATS que se hacen, que hay, mejor dicho, me parece más acertado que es el ACR TIRATS. Bueno, cada quien está libre de ver, como son tantos, cada quien puede, puede dirigirse a cualquier TIRATS que le parezca, pero bueno, a mí me parece mejor. En tenemos, miren, la composición, valoramos composición, que ya sabemos, y le vamos poniendo una puntuación. Ecogenicidad, también, bordes, márgenes y la ecogenicidad. En ACR TIRATS no valoran vascularidad. En los otros TIRATS sí valoran vascularidad. Entonces, en nomás se centran en estos hallazgos. Entonces, ponemos, si tenemos 0 puntos, es un TIRATS 1, benigno. Entonces, no necesitamos PAF, ¿no? Entonces, puede ser y bueno, aquí la composición, esto ya nosotros ya leímos allá, ya sabemos cuáles son. Cuando tenemos 2 puntos, tenemos un TIRATS 2. No es sospechoso, tampoco necesito PAF. Tengo 3 puntos, que puede ser que sea un nódulo mixto, más 2 puntos de poco ecogenicidad, ya tengo 3 puntos, entonces yo le doy un TIRATS 3, medianamente sospechoso, tenía alta sospecha tiene sospecha todavía de benignidad. Entonces, si tengo un nódulo más de 2,5, hacemos PAF. Si tengo solo de mayor a 1,5, mayor o igual a 1,5, solo hacemos seguimiento. Si tengo ya de 4 o 6 puntos de todo esto, tengo un TIRATS 4, es moderadamente sospechoso, y si tengo más de 1,5, tengo que hacer PAF, y si es más de 1, seguimiento. Y si tengo más de 7, pues ya, es un TIRATS 5, alta sospecha, tenemos que hacer en la biopsia, la citología, cuando tengo más de 1. Entonces, miren cómo esto
nos lleva. Entonces, todo esto que nosotros describimos, composición, ecogenicidad, bordes, márgenes de ecogenicidad, es importantísimo para nosotros ya clasificar los nódulos. Hacemos un recuento de todo para que ya nos quede claro y no tengamos dudas. Obviamente que ver un nódulo tiroides no es como tan fácil de decir, es el nódulo y ya, encasillémoslo. No, hay nódulos que realmente, cuando nosotros hacemos ecografía, es facilísimo, pero hay unos nódulos que en realidad tienen unas características bien complicadas, entonces ahí se nos hace el diagnóstico difícil. Entonces, características: benigno, calcificaciones gruesas, margen definido, halo perilesional, ausencia de flujo dentro del nódulo, lesión más ancha que alta. Maligno, microcalcificaciones, margen irregular, hipoecoico, con vascularización central, lesión más alta que ancha y adenopatías. Entonces, recuerden esas características. Y bueno, aquí también miren lo que les asociaba a la malignidad, las microcalcificaciones, casi está igual y tienen más sensibilidad y especificidad también en este estudio que los otros de la hipogenicidad en relación al otro estudio que veíamos al inicio, que más ganaba la hipoecogenicidad. Aquí para malignidad también las microcalcificaciones. Entonces, de acuerdo a estas características, se cataloga el nódulo en la clasificación TIRAS, utilizada para identificar los nódulos que deben ser evaluados por PAV y establecer la probabilidad de malignidad. Como conclusiones de la clase, entonces vimos que la ecografía muestra hallazgos característicos en los tipos distintos de tiroiditis o patología tiroidea difusa. Muy importante para nosotros hacer un diagnóstico de esto, la clínica, laboratorio y ecografía para el diagnóstico. Y se logró hacer un consenso sobre los nódulos tiroides y caracterizar, entre lo más importante sería primero caracterizar el nódulo tiroideo. Ya, esta es la bibliografía que se ha utilizado para hacer la presentación. Espero que me hayan entendido. Voy a dejar de compartir para conversar, ¿ya? Doctora, usted sugiere entonces la categorización TIRAS del Colegio Americano de Radiología. Espérenme un ratito. Creo que ahí ya dejé de compartir. Pues sí, a mí me parece mejor de todas las que he leído, pero no digo cada uno, nosotros mientras más leemos, más nos vamos ahí a veces complicando, pero en realidad también me parece chévere. Pero si ustedes, hay otras también muy interesantes, todas, no digo, como no, todavía el problema del TIRAS es que no es estandarizado. El momento que se llegue a estandarizar ya sería mejor. Pero lo importante, más que el TIRAS, para poner como TIRAS 1, 3, lo que sea, más importante es caracterizar el nódulo de acuerdo a los hallazgos que tenemos. Entonces, nosotros ahí ya con eso, si ya nos damos cuenta que es un nódulo maligno, que es un nódulo benigno, pues estamos haciendo un gran ayuda a los clínicos y al endocrinólogo, al clínico, al médico internista que nos está enviando, y saber cuándo necesito o no una PAV. Entonces, no vamos a ver un nódulo que tenga características de un TIRAS 4 y le vamos a decir, no señora, siga nomás, bueno, ya le vemos en unos 6 meses. No, porque pues ahí lo ideal sería hacer una PAV, ¿no? Entonces, más que el TIRAS, lo más importante es la caracterización del nódulo y darnos cuenta de todo lo que hemos visto, lo que es entre benigno y maligno. Más o menos en mama también es igual, las lesiones casi son parecidas las características, que también ahí vamos a ver otra vez. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan, algún comentario que tengan con tiroides? Que, bueno, me parece súper bonito mi tiroides, muy chévere. Sí, buenas noches. ¿Sí entendieron la clase? Sí. Sí, buenas noches, pero una duda es en la clasificación coloidal y el TIRAS a la hora de reportar, por ejemplo, veo una imagen nodular, de bordes definidos, pero con un contenido anecoico y tabicado. A la hora de reportar ese nódulo, ¿lo reporto como un TIRAS o como un coloidal tipo 3?
No, lo que pasa es que lo que nosotros ponemos del TIRATS, eso es aparte de lo que yo describo el nódulo. Nosotros podemos poner podemos en el diagnóstico poner nódulo tiroide, el lóbulo derecho de tiroides, más abajo otro diagnóstico nódulo coloide tipo 3 y más abajo el TIRATS. O sea, de reporte entonces el nódulo coloidal y abajo, según las especificaciones, si es maligno o benigno, ahí me voy hacia el TIRAS. Sí. No es que solo pongo al final el diagnóstico TIRATS 3, por ejemplo. No, sino que describo el nódulo también y también, por ejemplo, en el caso de un coloidal tipo 3, que le pondríamos un TIRAT 3. Sería mejor poner un TIRAT 3 en ese caso. Entonces, pero pongo quiste coloidal tipo 3 y más abajo TIRAT 3. O en el caso de que veo un quiste simple, pongo impresión diagnóstica, quiste simple, lóbulo derecho de tiroides, abajo TIRAT 2. Doctora, o en ciertos casos también nos podemos encontrar con hallazgos benignos y sospechosamente malignos. Entonces, en ese caso se pondría el TIRAS más alto. A ver, no, o sea, tengo hallazgos benignos con sospechosos de maligno, no lo entendí. No, hallazgos, en algunos casos nos podemos encontrar hallazgos benignos y también hallazgos malignos. Ya, Entonces, en la misma lesión. Siempre se debe, en la misma, claro. Ya, En la misma glándula, en el mismo lóbulo, pero siempre se debe poner el TIRAS más alto primero y luego el TIRAS más bajo. Sí, en el caso, lo que dice el doctor es válido. En el caso, por ejemplo, tengo una tiroides y veo en el nódulo izquierdo, en el lóbulo derecho veo un quiste simple. Y en cambio en el lóbulo izquierdo yo veo una lesión bien mal definida, con los lóbulos espiculados, márgenes mal definidos, que tenga características malignas. Yo ahí ya no pongo al último el TIRAT 2, no tendría que poner TIRAT 2 y TIRAT 5. No, sino, como dice el doctor, el TIRAT más alto. Entonces tendríamos que poner un TIRAT 5, porque el quiste ya quedó, es una lesión benigna, ya no tendríamos que, si tenemos una lesión ya maligna. Está muy bien la acotación. ¿Alguien más con alguna comentario o alguna pregunta que tengan? Es igual, les voy a asegurar que cada vez van a seguir leyendo tiroides. Así vean 1000 nódulos, igual van a seguir otra vez abriendo los artículos que hay de tiroides, porque tiroides siempre es así. El mataburro, decía el profesor. Sí, porque de verdad, no es que ya leo un artículo y al otro día digo, ya estoy completa en tiroides. Llego, veo una imagen nodular y es otra vez. ¿Y qué parece? Y otra vez, otra, y así es. En tiroides es así. Sí es. Pero lo importante es caracterizar las imágenes. Creo que estamos entonces entendidos por el día de hoy. Les agradezco. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? No sé, doctora, si es solo problema mío, pero hay muchas de las ocasiones que se retrasa lo que usted nos indica con el puntero. Entonces, bueno, para mí que recién estoy iniciando en ecografía, sí se me hace un poco más difícil. No sé si es solo problema mío, porque igual el día de hoy estaba revisando el video de la clase de ayer y también se retrasa. Pues no sé si yo lo paso muy rápido al puntero, no tengo ni idea, porque, o sea, no sé si es problema, no creo que sea problema de mi internet, porque sí tengo buena conexión. Solo que lo pase muy rápido al puntero, yo voy a tratar de pasarlo un poco más lento, porque no digo, problema de mi internet, no tengo problemas, porque sí me conecto adecuadamente. Tal vez sea que le pase muy rápido el puntero, que voy a tener más empeño en bajarle las... Muchas gracias, profe. De verdad que sí, yo no quise insistir el otro día, pero a mí me pasa exactamente lo mismo y ya lo último me quedé callada y yo de verdad no tengo experiencia tampoco en ecografía y lo que venimos es aprender, pues entonces por eso me toca ver la clase 2 veces o 3 veces para poder más o menos ir adaptándome. Por eso digo, o sea, sería, no sé si por eso digo, del internet no tengo yo inconvenientes. Entonces, no sé si tal vez yo lo estoy pasando muy rápido al puntero por la lesión
Es lo único, porque otra cosa no es que yo hable ahorita y las imágenes se pasen después. Eso ya sería algo del mismo Microsoft Teams, tal vez que exista algún inconveniente con la plataforma, no con el internet, sino con la plataforma, que tal vez por eso es que sea así. O en el caso que yo digo que yo tal vez pase muy rápido, que voy a pasar un poco más lento para ver si así me pueden entender las imágenes. Sí, Doc, buenas noches. Yo pienso que quizá, o sea, si es eso, que quizá cuando nos quiera señalar una imagen, espere un ratito a que se actualice la imagen porque Teams es así, o sea, se demora ya un ven. montón. Es la plataforma entonces. Ajá, entonces quizá, digamos, nos enseña esto es un nódulo y esperamos un ratito hasta que su puntero se vaya el nódulo porque si no, no se ve. Ya, entonces miren, ya encontramos la razón que es, porque no he tenido nunca inconvenientes con esto. Entonces, porque las clases pasadas que nosotros dábamos en el Zoom y ahí no tuve ningún inconveniente, por eso me llama la atención que ahora me digan que se retrasa. Entonces es por esa plataforma. Bueno, ustedes creo que habían quedado en que querían ver con el Teams, ¿no? No podemos ver. No, nunca nos preguntaron eso en realidad, doctora. Solo nos dijeron que nos iban a pasar el enlace y nada más, pero no nos preguntaron si queríamos en Teams o en Zoom. Yo cuando me dijeron que vamos a ver en Teams pensé que ustedes decidieron, pues no sabía. Pero entonces ese es el inconveniente. Bueno, voy a hacer, pues yo entonces me voy a enlentecer porque ya no. Ahí vamos claro, o sea, a la larga sale así, pues que yo tengo que ir más lento para que. Ahí vamos en el ir de las clases, vamos viendo así. O sea, ya descubrimos que no es ni ustedes ni soy yo, sino es el Teams. Pero bueno, no hay problema. Igual si en el momento en que hay algún inconveniente, como digo, ustedes digan, oiga, repita de nuevo. No hay problema en repetir una diapositiva, en repetir algo que dije hace un rato, eso no hay ningún problema. O sea, aquí estamos, como dije, para aprender ustedes y yo también, no hay ningún inconveniente. En tal caso, lo que se puede hacer es redundar hasta que se cargue la imagen. Es que lo que pasa es que yo no sé cuándo se cargará. Para mí está cargada la imagen. Claro. Claro, o sea, para mí está cargada la imagen y yo la veo perfecta. Entonces yo no podría decir, no podría esperar, o sea, por eso digo, pero no importa. Vamos en el ir de las clases y ahí igual, cuando me dicen, oiga, mire, espérese, repite de nuevo, lo vamos a repetir, no hay ningún problema. Esto no está que vamos de rapidez, sino para ir que aprendan, pues que vayan valorando. Listo, Doc, muchas gracias. Ya, no hay ningún problema. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver patología testicular. Y sí, mañana sería con eso. ¿Ya? Entonces, descansen, tengan una buena noche y si pueden, revisen por favor algo para que reforcemos mañana, ¿ya? Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, doctora. Buenas noches con todos. Gracias, doctora.